¿Qué tal, muchachos? Entramos a la recta final de lo que es el torneo Apertura y vamos a analizar los resultados que necesitan los equipos que están en la parte alta para hacerse con el título de dicho torneo. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y por supuesto déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros. Acá vamos a hacer esto, vamos a dejar el hinchaje de lado totalmente, ¿no? Esa no es la idea, es dar los resultados que se pueden dar, no lo que yo quiero, lo que imagino, no, lo que se puede dar y lo que necesitan los equipos para campeonar, sí, o sea, lo que, ojo, lo que necesitan, no necesariamente lo que vaya a pasar. Eso lo dejaremos para otro día. Dicho esto, vamos a empezar siempre con el equipo que está más fácil y de ahí vamos a ir bajando hacia la dificultad más complicada. Arrancamos con Universitario, que como vemos acá tiene un partido pendiente, ¿no? De la fecha 3 contra Grau. Inicialmente iba a ser en Piura, va a ser en Trujillo. ¿Qué necesita la U para poder ganar este torneo? La U lo que necesita es muy sencillo, tiene que ganar este partido. Lo que necesita la U es ganar ese partido. Gana ese partido y está muy adelante en lo que es la tabla de posiciones. Ya que si vemos el próximo partido del cuadro crema va a ser de local contra ADT, un equipo que de visita se complica bastante, está en la mitad de la tabla, no aspira a muchas cosas, vamos a suponer de que la U gane ese partido. Con eso ya está muy arriba en la tabla de posiciones sobre sus más cercanos perseguidores. ¿Qué necesita la U? Que Melgar no gane en su visita a Huancayo, otro equipo que también por ahí está en la colada, pero ya con muchas menos oportunidades. Que los Chancas también hagan respetar la casa contra Cristal. Y acá sobre todo lo más importante, que Cienciano pueda también hacer respetar la casa ante Alianza Atlético de Sullana. El resto de partidos a la U no le suman ni le rezan en gran cosa. Ya en la fecha 17 el cuadro crema tiene su descansito, pero también no es de que ya está. Le importaría de sobremanera acá lo siguiente: que haya un triunfo de Melgar sobre Alianza, o en su defecto ya sería genial que haya un empate, ¿no? Que haya un empate entre estos entre todos equipos, porque damos por descontado que Cristal le va a ganar a Comerciantes, pero ya estaría muy complicado en la tabla de posiciones. Y acá también que haya un empate en el duelo de norteños entre Alianza Atlético y Atlético Grau. Que Atlético Grau, ojo, es un muy buen visitante. Ya para la fecha 18, la U tiene una salida complicada a Cusco, enfrentando a Deportivo Garcilaso. La U, creo yo, con un empate se da muy bien por servido y tendría la mesa prácticamente ahí, ya que en esta fecha Melgar, su más cercano perseguidor en teoría, descansaría y Alianza Atlético visita a Alianza Universidad de Huánuco, una Alianza Universidad que es de los equipos más bajos de este torneo. Vamos a suponer de que gana Alianza Atlético, ¿no? Se pondría ahí, pero tampoco es de que le alcance, ¿no? El triunfo de Alianza contra Binacional también se da por descontado, pero como vemos en los números no le estaría alcanzando gran cosa, y Cienciano con Cristal ya sería un partido de mero trámite. Y como vemos, la U llegaría hipotéticamente a la última fecha ya como ganador del torneo, y la última la tiene también relativamente sencillo, ¿no? Jugaría de local contra Chancas, pero por la tremenda diferencia de gol ya el cuadro crema sería automáticamente ganador del torneo en la última fecha. Eso es, ojo, lo que necesita la U para ser campeón de la apertura. Vamos ahora con el equipo de moda, Alianza Atlético de Sullana, que está hoy día a un punto. ¿Qué necesita Alianza Atlético? Bueno, necesita que Atlético Grau frene a la U, que le gane o que le empate, ¿no? Si Atlético Grau gana, la U se queda en 29 puntos. Vamos a suponer ese escenario. Visita a Cienciano, Alianza Atlético, y a lo que le conviene al equipo suyanere es ganar o ganar. También lo que le conviene en esta próxima fecha, y esto ya es bien complicado, es de que la U no sume de a 3 contra ADT de Tarma en el Monumental, de que haya un empate, ¿no?
Acá en este duelo también de altura, un empate entre Melgar y Sport Huancayo, y de que de que los Chancas haga también dura su localía ante Cristal, de que al menos se saquen un empate entre ellos. Como vemos, con eso, faltando 3 partidos, Alianza Atlético llegaría como líder del torneo Apertura. En la penúltima, en la fecha 17, donde es que la U descansa, Alianza Atlético sí o sí tendría que ganarle a Atlético Grau como local. Ahí sí la tabla se dispara mucho a favor de Alianza Atlético de Sullana. El partido básicamente ya entre Cristal y Comerciantes le daría lo mismo al cuadro suyanero. El partido entre Melgar y Alianza, si es que hay un empate, macanudo para Sullana. Incluso si hay un triunfo para Alianza, como que ahí se acomodan entre ellos, se apretan entre ellos, pero en el segundo lugar. Y el cuadro suyanero seguiría tranquilito en la parte de arriba. Es más, hasta un triunfo de Huancayo en Juliaca, como que no le hace tanto daño, seguiría sólido en la punta. Ya en la penúltima fecha, sí es clave para Sullana, ¿no? Tendría que ganarle como sea al equipo más débil del torneo. Y con eso, Alianza Atlético, ¡pum!, es prácticamente campeón del torneo Apertura. Otro equipo que también, haciendo los números, puede ser campeón faltando una fecha, ya que el partido entre Cienciano y Cristal no le va a alcanzar. A Cristal, incluso con el triunfo, no le alcanzaría. Alianza, incluso ganando, tampoco, bueno, no le alcanza a Alianza Lima. Y en la última fecha, incluso Universitario ganando en Cusco no le alcanzaría. Ya la última fecha sería prácticamente de puro relleno, donde Alianza Atlético pues tendría que hacer la tarea contra Boys, y el resto de partidos no le importan a lo más mínimo al cuadro suyanero, porque sería líder. Ahora, ¿qué ventaja tiene incluso Alianza Atlético de Sullana? De que incluso la U, ganándole su partido a Atlético Grau, sumaría un punto más o 3 puntos más. Acá estamos dando en esta tabla, si es que si es que la U pierde su partido con Atlético Grau, el partido que tiene pendiente. Vamos ahora con Melgar de Arequipa, el equipo que malogra las fijas y las combinadas siempre. ¿Qué le toca a Melgar? Le toca visitar a Huancayo. Sí o sí, Melgarcito tiene que ganar su partido, no le queda de otra. Acá estamos asumiendo también de que la U por lo menos va a empatar con Atlético Grau en su visita en el partido pendiente. Y acá sí hay una tarea complicada para el cuadro arequipeño, porque tiene un partido pendiente también contra Juan Pablo II de visitante, ¿no? Juan Pablo II, que es un equipo que ha mejorado bastante últimamente, pero va a tener ahí, ¿no?, ese tema de su ayuda. Y por cierto, Melgar no tiene buenas relaciones con la federación. El triunfo para Melgar está complicado. Obviamente el cuadro arequipeño tiene que sí o sí sacar adelante ese partido, tiene que ganarlo, no le queda de otra. Y ojo también con eso, tiene que esperar de que en el partido entre Comerciantes y Alianza haya al menos un empate. Dicho esto, ¿qué le conviene pues al cuadro arequipeño? Bueno, si hay un triunfo de la U contra ADT en el Monumental, que es lo más probable, seguiría sólido en la tabla de posiciones como primer lugar. Ya si Cristal incluso le gana a los Chancas, quedaría bastante relegado el cuadro rimense. Y acá sí, un empate entre Alianza Atlético y Cienciano en Cusco no le vendría mal a los mistianos. Para la próxima fecha, el partido de descartes contra Alianza. Melgar sí o sí obligado a ganarle a Alianza. Y como vemos, ya los números empiezan a darle bastante al cuadro arequipeño, porque la U descansa en esa fecha. El partido entre Cristal y Comerciantes también sería uno de mero trámite para los arequipeños. Y si nos fijamos bien, hasta incluso Alianza Atlético ganándole a Grau, claro, se acerca,
pero no es algo que lo preocupe. Ya en la penúltima fecha el cuadro de Melgar descansa. ¿Qué le conviene? Le conviene que haya pues un freno definitivo, ¿no?, en el Cusco, que Cristal no le gane a Cienciano en el Cusco. Alianza le va a ganar a Binacional, pero no le va a alcanzar, está lejos aún. Y acá sí, que haya un empate sí o sí entre Garcilaso y la U. Con eso Melgar prácticamente es campeón, pero incluso si hubiera un triunfo de los cremas en la altura, ojo, la U se complica bastante en la altura, sobre todo con Fossati. Ya vamos a poner también, supongamos, ¿no?, de que Alianza Atlético le gane a Alianza Universidad en Huánuco, suponiendo incluso con todo eso, llegaría a la última fecha Melgar dependiendo de sí mismo. La buena noticia es esa. La mala noticia es de que Melgar también depende de sí mismo, ¿no? Si Melgar le gana a Binacional en la última fecha como visitante, listo, se acabó. No importa absolutamente nada más. Si es que hay un empate entre estos dos equipos, acá la cosa sí se complica mucho para el cuadro equipeño, porque tendría que depender del empate de la U de local ante los Chancas, cosa que ya es muy difícil. Y tendría también que depender de que Alianza Atlético no golee a Sport Boys en el Campeones del 36 de Sullana, ya que, como vemos, hasta un triunfo cualquiera del cuadro sullanero le estaría dando el título a ellos, ¿no? Entonces, si Melgar depende de sí mismo, esa es la buena noticia. Vamos ahora con Alianza. ¿Qué le conviene a Alianza? ¿Qué necesita Alianza para ser campeón de la Apertura? Bueno, primerito, de que Grau frene a la U. Segundito, de que Juan Pablo II también frene a Melgar. Si es que le gana, mejor aún. Y Alianza obviamente lo que necesita es ganar su partido pendiente ante Comerciantes. Con eso se nivela en la tabla. Ya que, como vemos, en la fecha 16 el cuadro aliancista descansa. ¿Pero qué necesita? Lo que necesita es sí o sí un empate, ¿no?, entre Huancayo y Melgar, que lo tengan ahí frenado al equipo mistiano. El triunfo incluso de Cristal ante Chancas como que no le afecta demasiado. Sí o sí necesita un empate, ¿no?, entre la U y ADT. Pero vamos a suponer de que la U gana, que es también dentro de lo más normal. Y acá también vamos a ponerle un empate entre Cienciano y Alianza Atlético en el Cusco, que en situaciones normales sería un resultadazo para el cuadro sullanero, pero no es lo que necesita actualmente el cuadro de la Perla del Chira. ¿Qué sucede en la siguiente fecha? En la siguiente fecha, en la 17, como ya todos sabemos, la U descansa. Alianza tal vez poco o nada le importa el triunfo de Cristal, aunque quizás sí, ¿no? Quizás un empate entre Cristal y Comerciantes, pero es un poco irreal. Lo más normal es que Cristal gane, aunque sea por la mínima. Sí le convendría bastante que haya un empate entre Alianza Atlético y Grau, y Alianza obligadísimo a ganarle a Melgar en Arequipa. Obligadísimo, al menos para llegar en igualdad de condiciones en la última fecha, ya que un empate lo estaría dejando muy complicado y una derrota prácticamente lo saca de carrera, ¿no? Entonces Alianza lo que necesita es ganar en Arequipa, porque en la penúltima fecha Alianza recibe a Binacional, una parada realmente sencilla, no tendría ningún problema el cuadro mistiano, el cuadro aliancista con esto, perdón. Y acá sí, con esto se le acomoda un abanico de posibilidades a Alianza, ya que en la penúltima Garcilaso es local de la U. Lo que le conviene a Alianza, el triunfo de Garcilaso o el empate. Vamos a suponer de que esto termina en empate, ¿no? Llegaría Alianza con 2 puntos de ventaja sobre la U. Incluso el triunfo de Cristal no le afecta demasiado, aunque ya el empate del cuadro celeste contra Cienciano de visitante lo estaría dejando totalmente fuera de carrera. Y acá también
si Alianza Atlético no le gana a Alianza Huánuco de visitante, también esto quedaría como una pelea de a 2 para la última fecha. Y en la última fecha, ¿qué pasa? Que la U juega de local con Chancas, suponiendo que la U gane, Alianza tendría que hacer una tarea que no es imposible: ganarle de visitante a UTC. UTC es un equipo que está muy mal, es un equipo bastante flojo, bastante irregular, y no sería nada raro de que el equipo cajamarquino pierda de local. Con esos resultados, Alianza es campeón del torneo Apertura, depende también de sí mismo. Y vamos a cerrar ya con lo que es una tarea casi imposible: el cuadro celeste, Sporting Cristal. ¿Qué necesita Cristal para ser campeón de la Apertura? Bueno, indefectiblemente necesita de que la U pierda con Atlético Grau. Necesita al menos de que Juan Pablo II siquiera le empate a Melgar. Si es que le gana, mejor aún, pero vamos a poner que es empate. Y acá también necesita otra ayuda externa, de que Comerciantes al menos también empate con Alianza. Dado estos resultados, ¿qué necesita Cristal? Necesita ganarle sí o sí a Chancas como visitante. El empate entre Huancayo y Melgar. Y acá sí se le complica bastante la cosa, porque necesita al menos que la U ceda puntos de local contra ADT de Tarma. Y que Cienciano pueda al menos ganarle de local a Alianza Atlético de Sullana, o en su defecto ya un empate. En la fecha 17, Cristal damos por descontado de que le va a ganar a Comerciantes. Con eso se acomoda bastante bien en la tabla, aprovechando también del descanso de la U. Necesitaría un empate, sí, entre Melgar y Alianza. Otro resultado lo complica bastante. Miren, un triunfo de Melgar complica a Cristal, y un triunfo de Alianza también lo complica al cuadro celeste. Entonces lo que le conviene a Cristal acá es el empate. Y también le convendría acá, ya para cerrar todo, un triunfo de Atlético Grau ante Sullana. Aunque el empate también como que lo deja medio droga el cuadro norteño, pero mejor sería un triunfo. Ya en la fecha 18, lo que necesita Cristal, lo que le conviene a Cristal, ojo, acá es algo recontra complicado, ¿no? Que haya un empate entre Alianza y Binacional. Cristal sí o sí tiene la misión de ganar en Cusco a Cienciano, tarea harta complicada. Y de que acá también hay un empate entre Alianza Huánuco y Sullana. Y que la U también se siga complicando contra el cuadro de Garcilaso. Pero vamos a suponer acá que esto también es una cosa muy lógica, de que Alianza le gane como local a Binacional. Ojo, este es ya también el escenario realista. ¿Qué necesita Cristal en la última fecha? Dependería de sí mismo y ganarle a Atlético Grau en el Gallardo. Con eso ya los resultados que se puedan dar después de eso le van y le vienen a el cuadro celeste. Sería el campeón del torneo Apertura, pero ya Cristal depende de muchos otros resultados. Muy bien, muchachos, este ha sido un repaso general, fugaz, de lo que necesitan Cristal, Alianza, la U, Melgar y Alianza Atlético para ser campeones del torneo Apertura. ¿Tienes otro equipo? No pueden poner que todavía tiene opciones Sport Huancayo, todavía tiene opciones Garcilaso. No los he tocado todavía por un tema de feature y que también se les complica bastante. Dejen su comentario, por favor. Díganos qué otras opciones de resultados tienen ustedes en mente que se pueden dar y que pueden favorecer a su equipo, o al que ustedes crean de que lo tiene más sencillo para hacerse con el título del torneo Apertura. Han sido muy amables, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video aquí en el canal.